¿Te sientes perdida cuando de dinero se trata de finanzas en tu negocio? ¿Sabes que mantener un orden es clave, pero no tienes ni idea por dónde empezar? ¿Te gustaría conocer otras emprendedoras en la misma situación que tú? Hola, mi nombre es Pamela Holman, soy financista. Tengo más de 15 años en la banca tradicional y soy cofundadora, emprendedora. Soy madre, me encantan los números, amo viajar, pero sobre todo me encanta ver a más mujeres brillar. Si estás lista para dar pasos gigantes y mejorar tus finanzas, este es el canal para ti. Lo hacemos con mucho amor. Hola, hola, bienvenidos a todos. De verdad que para mí es un placer estar el día de hoy con Víctor. Mi nombre es Pamela Holman, CFO de Velara, y tengo el placer de presentarles a Víctor, CEO de Smart Council. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Y de verdad que quiero agradecerte por acompañarnos hoy en esta charla de amigos, ¿cierto? Que es una charla muy relajada, donde les contamos a otros emprendedores lo que nosotros hemos vivido en nuestro proceso de emprender. Y yo te lo decía antes, a mí me encanta que tú presentes tu empresa, porque normalmente o no hay mejor persona que pueda presentarla que la persona que la lidera. Entonces, si nos quieres Por contar un supuesto. poquito qué es Smart Council, además que es un kit. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí. Mira, yo mi background, soy ingeniero en sistemas computacionales. He trabajado los últimos 22 años con soluciones financieras. Fue básicamente de ahí donde yo empecé todo mi proceso profesional. Y hace 12 años aproximadamente formé mi primera empresa de software. Más como una fábrica de software, tratando de desarrollar soluciones para instituciones financieras. Y en ese proceso aprendimos muchas cosas, muchos procesos, todo lo que pasa internamente en los bancos, sobre todo por el tipo de industria y los procesos tan optimizados que tienen en la parte financiera. Entonces, a partir de eso, hace aproximadamente 5 o 6 años, un cliente nos pidió algo para poder automatizar un proceso de conciliación en el flujo de efectivo, y ahí nació Smart Council, con una solución diseñada para una institución financiera. Después pues, nos empezamos, ya sabes, en este proceso de crecimiento, ver en dónde más podíamos vender Smart Council. Bueno, actualmente pues tenemos operaciones en varios países, incluyendo Norteamérica, donde actualmente me encuentro. Ok. Y cuando nos conocimos los dos, me decías que esto no fue lo que estudiaste. O sea, que hoy donde te desarrollas no fue donde alguna vez te imaginaste en tu futuro que ibas a trabajar. No. Yo soy ingeniero en sistemas, y recuerdo bien que en la carrera contabilidad era precisamente una de las materias que no eran de mi agrado. Yo decía, no, contabilidad no me voy a dedicar a eso. Y actualmente pues básicamente ayudamos al proceso contable, ¿no? Automatizar el proceso. Ha sido un giro muy, muy interesante pasar de ser un desarrollador, entender procesos financieros, y actualmente pues incluso entender estrategias de venta y de marketing en un proceso pues más globalizado, ¿no? Porque como te decía, ya no somos una empresa que solo vende en México, sino vendemos en varios países. Entonces ha sido un recorrido y un aprendizaje muy, muy interesante. Ok. Y este camino de emprender que llevas ya 12 años, ¿cierto? Correcto. ¿Cuáles han sido tus mayores experiencias? O sea, ¿qué dirías tú que ha sido lo más ganador para ti como persona el emprender? Bueno, primero el hecho de poder, y eso lo he platicado con algunos otros amigos founders, el hecho de poder tener la capacidad de yo tomar decisiones sobre qué es lo que sigue, qué camino seguir, qué nuevas cosas meter, o en dónde poder incursionar. Eso es algo que a mí me encanta, poder tener esa decisión cada mañana, tomarme mi café y decir, bueno, hoy esto va a ser así, hoy mi plan es esto. Yo creo que 80% de las veces no sale como lo planeo, pero al menos tengo la intención. Entonces, esa sensación a veces de poder tener esa libertad de definir qué camino seguir o hacia dónde va el rumbo pues, de la compañía, o personalmente en alguna nueva tecnología que quiero aprender, eso es algo que me encanta, y creo que
la razón principal por la cual decidí emprender este tema de ser empresario hace más de 12 años. Hacer parte de la estrategia y no solo de la táctica. Eso tiene un camino súper enriquecedor y estamos supremamente de acuerdo en ello. Y, o sea que tú no tienes cofundadores, eres solo el founder de tu empresa. No, ¿O tienes socios? Tengo cofundadores, sí tengo socios y sobre todo personas que han ido agregándose a la compañía como parte de este proceso, porque definitivamente crecer como empresa no lo hace solo, es imposible. Tengo socios, sí, que están, bueno, mi socia es CTO, Gabriela, ella, bueno, una excelente persona, súper profesional, que tiene muchísima experiencia en la parte, igual también es ingeniera en sistemas y bueno, terminó haciendo sistemas financieros y bueno, hemos ido metiendo muchas más personas al equipo como una parte muy importante de nosotros. Actualmente tenemos socios, aparte tenemos un board de directores y existen también una parte importante de mentores, porque siempre he pensado que este camino de CEO, de llevar una empresa, muchas veces es solitario, porque es muy complicado poder compartir ciertas preocupaciones, ¿no? A veces no hay a quien preguntarle sobre ciertas decisiones y hay que tomarlas con el riesgo que conlleva. Entonces, definitivamente sí he tenido en este proceso de crecimiento buscar apoyo en otras personas con otro tipo de experiencia. Y te lo preguntaba porque casualmente ayer nosotras desarrollábamos una mastermind donde nos reunimos varias mujeres con algunos retos financieros, de organizacionales, y nos hacían esa pregunta de cómo era el camino de emprender muchas veces solo, y mi socia y yo decíamos que nosotras teníamos la fortuna de haberlo hecho las dos. Y no ha sido tan difícil porque ese acompañamiento, a veces necesitas a alguien que no solo es para tomar decisiones, sino que te jale en ánimo, ¿cierto? Que te acompañe en el proceso, en esta montaña rusa que se da muchas veces mientras, por ejemplo, lo que nos decías, la estrategia no funcionó, ¿ahora qué hago? Entonces, sí, o sea, es un camino que es complicado poder encontrar el partner correcto, eso también es cierto, porque tiene que ser un proceso donde haya una sinergia interesante en que los dos tengan el mismo objetivo. Cada quien al final tiene formas diferentes de hacer las cosas, pero con un objetivo en común. Y creo que en esa experiencia que he tenido de crecimiento, sobre todo haberme mudado a Norteamérica para crecer la empresa en Latinoamérica, estando desde Norteamérica, he podido apreciar muchas diferencias que existen entre la forma en que nosotros emprendemos los negocios en Latinoamérica con respecto a cómo los hacen, por ejemplo, en compañías aquí en Latinoamérica, específicamente en Canadá, donde yo radico. Hay ciertas diferencias que incluso tienen que ver con temas culturales que hacen que el éxito o fracaso de una empresa pues se dé en cierto tiempo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces algo que nos impulsa a nosotros como latinos en general es esa pasión que tenemos por hacer. Somos súper apasionados y siempre estamos en no, sí, sale porque sale y vamos y no paramos y le damos el 100, 200, 300%. Pero creo que en la parte en que sí tenemos que probablemente mejorar o poner más atención son las estrategias, porque a veces creo que trabajamos mucho en la idea sin antes realmente validar que lo que nosotros queremos hacer es algo que es posible vender en el mercado. Muchas veces nos vamos sobre construirla, lo que sea, ¿no? Oye, esa sería una mastermind o una masterclass o un curso total, porque yo creo que muchas preguntas saldrían de este tema. O sea, ¿cómo desarrollo la idea y cómo la vendo? Porque estamos de acuerdo. Uno muchas veces desarrolla la idea, se va y dice, este es un problema, pero aterrizarlo hacia la venta es otra cosa. Totalmente. Porque te basas probablemente en lo que tú crees que es un problema, y digo, está bien, porque al final del día
toda solución, todo nuevo producto se basa en ciertos supuestos, ¿no? Pero también hay que validarlo. Y creo que esa parte es la que a veces necesitamos profesionalizarla más en Latinoamérica, porque te digo, nos vamos de boca, como dicen en México, y trabajamos a veces tanto en un producto, invertimos tiempo, esfuerzo, buscamos dinero de donde sea, de los amigos, de la familia, de los ahorros, donde sea, logramos sacar algo, pero después nos damos cuenta que eso algo probablemente no era lo que buscaba el cliente, ¿no? O no que lo buscaba el tipo de clientes que necesitamos. Entonces, creo yo que si esa misma pasión que nosotros tenemos por hacer las cosas, las enfocamos a tener un proceso más estructurado, pasar de una idea a un prototipo, a un MVP, a una prueba de concepto, incluso aquí en el proceso de crecimiento que hemos tenido en Norteamérica, pues nos han hecho hacer cuestionarios, preguntas. A veces ni siquiera hablas con clientes para venderle un producto, a veces simplemente es para pedir su opinión. Oye, ¿comprarías algo así? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Qué cosas adicionales te gustaría tener? Entonces, creo que eso nos puede ayudar en Latinoamérica a que, y es algo que traen muy, muy marcado las startups aquí en Norteamérica, es si te vas a caer, cáete rápido para que te levantes, entonces, y vuelvas a seguir. Otro tema que me he dado cuenta muy, muy común probablemente en Latinoamérica es que a veces nos da mucho pánico a nosotros fracasar. Eso es algo que es inherente, ¿no? El fallar es malo. Entonces tú no quieres ser un fracaso, entonces no te das el tiempo de fallar. Es que esa palabra nos la enseñaron como que era mala, como que un fracaso es algo que no está bien visto, que te cuesta superar, es algo como que, okay, como que hasta de psicólogo, ¿sabes? O sea, fracasé, ahora, sí. ¿Qué voy a hacer? Porque siempre te exigen como que seas exitoso, que seas muy bueno en lo que haces, como que tengas que ser el mejor. Y el fracaso es parte de ese proceso para ser mejor, porque si no te equivocas no aprendes tampoco. Sí, no hay manera. O sea, el hacer el testing y entender, híjole, esto no era lo que yo estaba buscando, voy a hacer esto, es parte inherente del proceso de crecimiento, de mejora, de dominar un producto, un servicio, lo que sea que estés vendiendo, ¿no? Entonces, siempre existirá esta iteración de pruebo, valido, ok, esto no me sirve, esto sí me sirve, voy por acá, le agrego X, Y, Z, pero creo que en la medida en que no nos dé temor fallar o probar, creo que vamos a estar mucho mejor preparados cuando tengamos ya un producto final hacia el cliente, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, esas iteraciones, esos fallos, híjole, yo iba a hacer esto, no fallé, evitar tener estos pensamientos de ser señalado, porque al final del día los únicos interesados en que la empresa funcione pues somos nosotros, somos los que lideramos la empresa. Entonces, no tener miedo a tomar esas decisiones, aunque pueda ser un error, creo que eso es algo que también deberíamos meter en la incubadora o en la licuadora del proceso, asumir que vamos a cometer muchos errores antes de poder encontrar el producto perfecto, porque ninguna empresa, ninguna de las que ahorita son muy grandes, háblese de Uber, Airbnb, Platzi, etcétera, no lograron las cosas en la primera versión. Hubo un proceso ahí de crecimiento muy constante. Yo sé porque qué día estaba leyendo un artículo precisamente de cómo habían salido hasta desde su imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, Rappi salió como literal una tienda de barrio, como diríamos en Colombia, con unos bigotes. Airbnb era una página muy básica, muy sencilla. Y yo me acuerdo que cuando nosotras empezamos con mi socia, teníamos un cofundador que decía, no, eso que salga cualquier marca, y nosotras, no, tiene que salir la marca, esto tiene que ser de impacto, y nos gastamos un montón de plata, ¿sabes? Porque además nos equivocamos y nos faltó algo muy básico, y era validar si la marca estaba registrada.
y la marca ya estaba registrada. O sea que además tuvimos una tusa adicional porque nos enamoramos del nombre, de todo el proceso del desarrollo y ya no había nada que hacer, o sea, nos tocó volverla a desarrollar. Entonces, Sí, tienes razón, no tiene que enamorarse no de la idea, sino del problema, ¿cierto? O sea, de cómo resolver el problema, porque uno se vuelve terco con la idea y al final lo has dicho muy bien y creo que has hecho una excelente descripción y es, no es lo que uno cree, sino lo que el cliente al final te va a comprar, lo que el cliente al final necesita y por lo que va a pagar. Porque también los clientes muchas veces cuando tú haces esas interacciones, esas preguntas y esas encuestas dicen, oye, sí, sabes, yo lo necesito, me encantaría, pero al momento de hacer el pago, muchas veces ni siquiera es una prioridad que tienen. es correcto. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que aquí la ciencia es entender lo que te dicen y lo que no te dicen, porque también hay volvemos, culturalmente hablando, tenemos que entender que en Latinoamérica no somos una cultura que necesariamente sepa describir sus necesidades, ¿no? A veces este tema de, no, pues adivínale, ¿no? O sea, te voy a dejar ahí algunas pistas como para que tú vayas abriendo el crucigrama y entender la necesidad. Entonces, eso también es importante. Yo creo que sí, hay que escuchar mucho a los clientes, hay que entender el mercado, creerte que realmente cualquier producto que tú desarrolles puede ser vendible en cualquier lugar si encuentras la manera de hacerlo eficiente en ese mercado. Yo, cuando nosotros empezamos este crecimiento en Norteamérica, una de las cosas que yo tenía muy clara en la mente es por qué a una empresa, en este caso nosotros de México, nos cuesta mucho trabajo vender nuestro software fuera de México. ¿Cuáles y por qué pueden venir otras empresas de otras partes del mundo a vender un montón de software a nuestro país? Y nadie dice nada. Entonces, esa barrera de no tengo que ser una transnacional, no tengo que tener 3,000 empleados, no tengo que tener una inversión de $100 millones para poder crecer mi negocio, eso es cierto. Al final del día, lo importante son las ventas. Una empresa se mantiene de ventas, no hay más. Así el producto esté feo, esté bonito, si resuelve la necesidad, Sí, así es lo que se va a vender. Entonces, creer que puedes vender un producto fuera de tu país no está mal. Creo que lo que hay que hacer es más bien hacer una estrategia siempre, tener estas opciones de, oye, quiero vender en Colombia, sí, pero ¿qué vas a vender? Quiero vender esto, sí, pero ¿cuál es el mercado? ¿Cuál es el nicho? ¿Cuáles son tus clientes potenciales? No sé, a veces hemos llegado a temas hasta incluso de rangos de edad, ¿no? De saber, oye, ¿qué personas o qué CFOs, en qué rango de edad podrían comprar nuestro producto, ¿no? Porque hay también usos y costumbres. Entonces, toda esa logística que existe atrás de hacer una presentación, eso creo que es importante y que lo podemos hacer como empresas teniendo o no dinero, porque es básicamente una investigación. Eso es lo que hay que hacer. Yo diría que es que a veces creo que nos sesgamos mucho a decir otra persona no puede tener el mismo problema que yo y creo que estamos en un momento donde al contrario, creo que todos independiente de la empresa y el sector donde desarrollamos, tenemos exactamente los mismos problemas. Y mira que ayer en esta clase de Mastermind que te comentaba, muchas nos decían, oye, yo no me iba a sumar porque yo no soy una startup, porque yo vendo vestidos de baño o porque yo soy, no sé, yo vendo comida. Pero al final lo que me di cuenta es que todas tenemos los mismos problemas, cómo facturar más, cómo entender todo esto del marketing digital, cómo organizar una cultura organizacional, que era una pregunta que nos hacían mucho. O sea, ahora que voy creciendo, y es algo que te quiero preguntar, en la medida en que fuiste creciendo, ¿cómo hiciste para organizar esa cultura organizacional? Porque pues todo tu equipo es bicultural, ¿cierto? Está en México, Estados Unidos, Canadá, ¿cómo trabajas con eso? Sí, tenemos un equipo multicultural, diría yo. Cuando empecé este proceso de migración a Canadá, debo ser honesto porque
yo caí yo traigo, nací en Latinoamérica, nací en México, entonces traigo mi cultura latina. Entonces, llegar a Canadá y empezar a entender el modelo, cómo una empresa se comporta para tener clientes, para dar seguimiento, empecé a entender las cosas que creo que tendríamos que muchas veces modificar en Latinoamérica. Llegar a tiempo, ese es uno de los puntos súper principales. Hacer una investigación de la persona o del cliente al que vas a presentar el producto, porque siempre es o sea, tú como cliente te vas a sentir mucho más cómodo cuando alguien llegue y te diga, oye, yo ya leí de ti, ya leí de tu producto, lo que tú haces me parece excelente. O sea, es una forma muy amable de empezar una conversación, ¿vale? Porque significa que te tomaste el tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, lo que sea, en investigar un poquito de esa persona, en meterse en el LinkedIn, ver qué tipo de clientes tiene, en qué industria manejas. Todo eso son cosas que, si te das cuenta, las empresas que vienen a vender a nuestros países lo hacen. Por eso saben tanto de nosotros. Por eso saben que poner unos tenis de cierta forma en una vitrina es mejor ponerla así, porque va a llamar la atención y va a hacer que vayas y entres a la tienda, ¿no? Y que casi salgas de ahí comprando unos tenis, porque tienen todo un proceso establecido de marketing. Entonces, bueno, en el tema organizacional, pues sí fue un shock, porque al momento de yo empezar a entender todo este proceso, lo que hice es, oye, creo que tenemos que hacer una reingeniería interna, porque si vamos a vender en muchos países, pues no podemos pretender que todos los clientes se van a comportar como en México. Y eso fue un cambio, voy a decirlo así, desde abajo, porque empezamos tienes que llegar temprano a las sesiones, aquí no hay que andar buscando a todo mundo, tienes que llegar preparado con la sesión. Empezamos a cortar nuestras sesiones, pasamos de tener sesiones de 1 hora, 2 horas, a tener sesiones de 30, 40 minutos, muy específicas a lo que nosotros necesitábamos. ¿Nos ha costado? Sí, nos ha costado, pero lo hemos logrado. Ya sabemos y no sé, cada entrevista con un nuevo cliente, sesiones con clientes, si el cliente se conecta tarde, bueno, ellos se conectan tarde, nosotros no. Nosotros somos una empresa que tiene ya un proceso definido. Entonces, todo ese cambio cultural y organizacional ha sido un tema. El lenguaje es otro tema. Tenemos desarrolladores que hablan inglés. Algunos de los chicos en México hablan inglés, algunos no. La forma en que se expresan y la forma en que tienen que interactuar entre ellos también es algo bien retador, porque incluso hasta un correo puede ser mal interpretado de la forma en la que se escriba. Entonces, sí, nos ha tocado, yo no diría reculturizar, diría más bien nos ha tocado homogenizar el proceso, entonces hacerlo mucho más genérico. Mira, no me importa de qué país sea el cliente, si tú dijiste que es a las 9, es a las 9. Si tú dijiste que ibas a entregar X, Y, Z, pues entrega. No importa el lenguaje el que hable, el idioma que hable o la industria en la que esté él trabajando, es un tema más como de respeto. Entonces, creo que eso es lo que, hablando organizacionalmente, es lo que más nos ha costado trabajo. Y todo por escrito. O sea, este es un proceso que dejaste todo por escrito. Todo por escrito. Cuando entra una persona nueva a tu equipo, ¿cómo la abordas? O sea, ¿haces todo un proceso de selección? ¿Lo involucras con el equipo antes como para tener una interacción? ¿O ya tienes una persona que está asignada y simplemente ella es la que toma la decisión? Porque esa era una pregunta que nos hacían ayer, ¿sabes? Nosotras como que decíamos, no, los founders nunca deberían desvincularse de la contratación de una nueva persona. No, porque al final de cuentas, toda empresa tiene un ADN tuyo. O sea, algo que sí entiendo es que el ADN, el core de la compañía, va de acuerdo a cómo el CEO o los founders piensan. Esa es la forma en la que se crece el proceso. Entonces, definitivamente, el hecho de que el CEO siempre esté involucrado en el tema de contratación hace también
que estos organigramas no se vuelvan tan verticales, ¿no? De repente es como imposible hablar con el CEO, ¿no? No, es que el CEO, pues es que el CEO solo habla con inversionistas, el CEO solo habla con otros CEOs. No, no es cierto, la verdad es que somos también personas y a mí me encanta conocer quiénes son las personas que van a trabajar con nosotros, porque también hay de pronto cada quien es diferente, ¿no? Pero en el caso particular hay un tema de feeling. Yo me gusta conectar con la gente, me gusta más o menos hacer preguntas, no las comunes de, no sé, sabes trabajar bajo presión y qué has hecho, no, sino simplemente eso, oye, que buscas, por qué nosotros, por qué en otra empresa, cómo te ves de aquí a 5 años. Son como probablemente forma de entender si ellos tienen una visión, la misma visión que tenemos nosotros de la vida. Eso, nuevas generaciones, los famosos millennials y los centennials, y que entendemos que ahora las cosas que a ellos los mueven para poder entrar a una empresa no eran las mismas cosas que nos movían a nuestra generación para entrar a una compañía, ¿no? Antes había, creo yo, un poquito más de ese orgullo de sí, yo voy a hacer que esta empresa llegue a XY nivel. Ahora creo que es más un tanto de, bueno, ¿y qué me ofrece? ¿No? Él me da 3 pesos más, él me da, no sé, no sé, el gym o el que sea, café gratis. Entonces, de repente tienes que jugar con eso, jugar con que ahora las nuevas generaciones tienen esa posibilidad de decir, bueno, pues si no me siento a gusto en esto, pues me cambio a la otra empresa sin ningún temor o sin ningún problema. Y antes probablemente nosotros éramos, no, es que pensarlo bien porque he estado mucho tiempo con ellos, ¿me explico? Hay diferencias entre generaciones, pero sí, cuando una persona entra a la compañía, desde que hacemos la entrevista, pues dependerá cuál es el rol al que está entrando, quién será su jefe inmediato, quien le hace la entrevista. Y si ellos al final deciden que es una persona que es apta para el equipo, yo solo voy a hacer como acto de presencia y decirles, yo aquí estoy para ayudarles. Cualquier cosa que necesiten, adelante. Soy una persona, o he tratado de mantener una arquitectura donde yo no tengo mi oficina especial o tengo mis cosas especiales. Yo soy una persona más en el equipo, solo que a mí me toca esta parte de dirigir y de que no es la más fácil, de hecho. Sí, o sea, no es tan fácil. De hecho, mi socia y yo nos reímos porque el CEO es el Chief Everything Officer. Al final terminas haciendo de todo, ¿sí? O sea, no es como te lo imaginabas, que antes, que el presidente de la compañía es el más fancy de todos y el que está leyendo el periódico, o no, sino que está precisamente tomando las decisiones más complejas para el desarrollo de la empresa. Entonces sí. Las decisiones estratégicas, y que a veces hay decisiones probablemente no tan bonitas para tomar, ¿no? Hay momentos en los que cuando uno tiene que decidir acortar el equipo, tomar otros horizontes, hay decisiones que no son fáciles, honestamente, como CEO, aunque pareciera que sí, pareciera que a veces para un CEO es fácil decir, sí, vamos a despedir a 7 y trae a 4. Es un proceso bien complicado, porque también te pones a pensar que hay X número de familias que dependen de estas decisiones positivas o negativas que tú tomes en la compañía, aparte de tu familia. Entonces, sí, es una posición, como te decía, a veces un poco solitaria, porque es muy difícil hablar con un colega y decirle, oye, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿No? Incluso a veces hasta con amigos, ¿no? Puedes tomar un café, una cerveza, salir a platicar, pero hablar híjole, es que hoy tuve, no sé, una entrevista con un inversionista y me dijo que no, y entonces estoy bajoneado, o fíjate que hoy tuve un problema con una persona en la oficina, y no sé, un montón de cosas que pasan en el día a día de una empresa, que a veces esas no están contabilizadas, pues porque se da por hecho que es la chamba del CEO, ¿no? Oye, esto está súper interesante, la verdad es que es una súper conversación y ya se nos acabó el tiempo. De verdad que dejo el micrófono abierto para otra súper entrevista donde nos podamos volver a sentar y tomarnos otro café, bueno, que no hay, pero otro café virtual. Y quisiera dar este cierre, como que nos contaras solo
3 tips que tú dirías que son los más importantes para emprender, como en tu experiencia como CEO. Bueno, el primero, y creo que uno de los más importantes, es este tema de no tener miedo al fracaso. Creo que es algo súper importante. Hay que intentarlo. O sea, no pasa nada si la idea no funciona, hay que seguirlo intentando. Uno puede leer muchas historias de CEOs súper exitosos que hicieron todo un proceso de fracaso hasta que lograron cerrar algo. Entonces no hay que tener miedo a intentarlo, pero sí con un plan, o sea, sí con una idea. Creo que es importante. Y observar. Esa sería la segunda, tener un plan estratégico. Tener un plan estratégico, exacto. Es saber hacia dónde va la idea que tienes, saber cuándo pues no está funcionando y hacer el cambio de carril a la siguiente, observar, entender, escuchar, de tener opiniones de mentores. Eso es algo importante, pero sí, tener una estrategia, sobre todo cómo vas a llevar el desarrollo de tu negocio, creo que es sumamente importante. Y yo creería que la tercera es el respeto al tiempo. Creo que esa es muy, muy, muy importante. En la medida en que nosotros nos volvamos respetuosos de estos tiempos, de estas entrevistas, de estas presentaciones con clientes, hará que podamos tener negocios en cualquier lado del mundo. Podemos más o menos hablar el inglés. No podemos ser perfectos hablando inglés. Pero si somos empresas o CEOs o vendedores que están al momento en el que están preparados para las preguntas, que hiciste tu investigación sobre el cliente, que llevas tu tarea hecha, te van a dar mucho más elementos, porque no sabes, probablemente el cliente al que vas a presentar no te va a comprar, pero otros sí. La impresión que le dejes o te va a recomendar, exacto, puede que te va a recomendar. La impresión, claro, porque va a decir, oye, fíjate que hablé con una persona de una empresa tal, traen un producto chévere, yo ahorita no estaba interesado, pero ahora que tú me cuentas el problema, pues déjate los conecto, ¿no? A ver si por ahí se hace algo. Entonces, ese es el tipo de networking que uno no puede visualizar porque no lo puedes predecir, pero dejando una buena impresión, cierres o no un proceso con un cliente, creo que eso es importante, porque entonces te va a empezar a abrir muchas puertas con otras personas que tú ni siquiera conoces. Oye, Víctor, nos has dado 3 tips súper importantes. De verdad que te agradezco un montón esta conversación, agradecerte por darme tu tiempo, que es súper importante. Lo sabemos que el tiempo es algo que no se recupera, y invitarlos a que nos sigan por Smart Council y también por Velara. Después tendremos otra charla donde les contaremos este productazo que tiene Víctor, porque además es de verdad, o sea, si la gente supiera lo importante que es tener el producto que tú tienes, o sea, no lo pensaría 2 veces. Pero se los dejamos para una siguiente charla. Así que gracias a todos y nos vemos luego.